Bueno, eh, voy a hacerles una presentación acerca del proceso de transformación de energía en una turbina Tesla. Menos para que tengan idea de cómo van a ser sus presentaciones. Bueno, empezamos. Vamos a empezar primero dando el contenido de la presentación, en el cual, bueno, incluye la descripción de este tipo de turbinas, eh, y cómo se da el proceso de transformación, incluyendo la parte de dónde es útil este tipo de turbinas, algunas estimaciones de este tipo de turbinas y con algunas conclusiones y la bibliografía. Bueno, vamos a empezar con la descripción de este tipo de turbina. Vamos a dar una descripción geométrica de cómo está compuesta este tipo de turbinas. Y bueno, aquí están. Aquí tienen una imagen por esta parte. ¿Sí? Tiene dos entradas, ¿sí? Del fluido. El fluido puede entrar por acá, puede entrar también por acá. ¿Sí? Una vez que entra aquí a la carcasa, ¿sí? Que vendría siendo esta parte de color rojo que podemos ver aquí. El fluido entra en este espacio, ¿sí? Y bueno, hace una especie de remolinos, ¿sí? Hasta que sale por estas zonas, ¿sí? Por estas dos zonas. Este tipo de turbinas, a diferencia de las convencionales que utilizan aire o las que utilizan vapor de agua, están compuestas por discos paralelos que, a diferencia de las demás, no son álabes como tal. No se utiliza el efecto de impacto sobre los álabes. Entonces, bueno, el rotor, bueno, aquí tenemos, se movió, aquí está. Aquí tenemos el rotor. ¿Cómo está compuesto el rotor de este tipo de turbinas? Son simplemente discos paralelos. Aquí podemos ver una vista tanto isométrica y bueno, aquí sí podemos ver los discos. Aquí está un disco, aquí está otro y aquí está el espaciamiento, ¿sí? El espaciamiento entre los discos. Por este espaciamiento es por donde el fluido va a entrar, ¿no? Y por puro efecto de rozamiento va a arrastrar a los discos, y es de esta manera como el fluido transmite potencia, transmite su energía al rotor, ¿sí? Y bueno, esta energía es la que nosotros podemos aprovechar, ya sea para generar electricidad o acoplar a un sistema de movimiento puramente mecánico, ¿sí? Una vez que el fluido se arrastra por toda la superficie y hace un efecto de remolino, el fluido sale por estos agujeros, ¿sí? Estos 5 agujeros, y bueno, ya el fluido se desecha, ¿sí? Bueno, esta es la descripción. Aquí un poquito más cómo se da la trayectoria del fluido. Como pueden ver, el fluido entra, ¿sí? Entra y entonces hace un efecto de remolino hasta salir. En esa trayectoria el fluido se adhiere a los discos y pues se da la transmisión de energía. Entonces esta es una vista eh, totalmente horizontal, ¿sí? De cómo el fluido entra, cómo se genera un perfil de velocidad en los discos. Bueno, este perfil de velocidad va, si se genera este perfil de velocidad, tiene que haber un esfuerzo cortante, ¿sí? Sobre la superficie de los discos, ¿sí? Es decir, tiene que haber un arrastre. Entonces ese arrastre es el que nos permite la transmisión de potencia, ¿no? Bien, ¿cómo se da la transformación de energía en este tipo de turbinas? Eh, este tipo de turbinas puede trabajar con fluidos, ya sean líquidos o sean gaseosos. Hasta el momento tengo entendido que se ha experimentado con agua, vapor de agua y aire. Entonces, bueno, vamos a ver algunos. ¿Cómo se da el proceso de transformación? ¿Dónde son útiles este tipo de turbinas? Necesitamos una fuente,
una fuente de energía, y como bueno, puede ser una fuente de energía limpia, puede ser renovable. Entonces bueno, podemos utilizar un sistema fotovoltaico, por ejemplo, un sistema eólico, que bueno, nos va a dar energía eléctrica, nos puede dar también energía mecánica en el caso de un aerogenerador, y que va a ser acoplado con un compresor, ¿sí? En este caso estamos hablando de un compresor de tamaño industrial, ¿sí? Son compresores muy grandes. Estos compresores nos permiten almacenar energía comprimiendo, por ejemplo, aire. El aire se comprime y se envía a cavernas o a tanques demasiado grandes, por supuesto, donde bueno, se almacena ahí la energía. ¿Qué energía nosotros almacenamos? Bueno, estos sistemas, hay horas en las cuales están produciendo energía de más que el usuario no la está utilizando, no la está demandando, y bueno, en ese lapso se puede almacenar esa energía para posteriormente ser utilizada, liberando ese potencial, liberando ese aire que está ahí compactado, haciéndolo pasar por una turbina. En este caso podemos pensar en este tipo de turbinas, y que están acopladas a un sistema de generación eléctrica, y que posteriormente bueno, es distribuido a una red eléctrica. Por supuesto estamos hablando de sistemas inmensamente grandes, ¿sí? Son a nivel industrial. Bien, en el esquema anterior, bueno, estamos viendo cómo la energía se va transformando en cada parte, ¿sí? En cada parte es grande el análisis que se tiene que hacer en la transformación de energía. No vamos a cubrir todo. En este caso vamos a hablar desde que tengamos ahí un potencial compactado. En este caso, bueno, podemos tener aire o vapor de agua. Y bueno, ¿cómo sabemos cuánta energía tiene un tanque, por ejemplo, de aire comprimido? Bueno, va a estar en función de su entalpía. La entalpía la denotamos con la letra H, ¿sí? Es esta que está aquí, y va a estar compuesta por la energía interna del mismo fluido y bueno, también el producto de volumen por presión. Entonces, imagínense que tenemos un volumen de aire, por ejemplo 10 metros cúbicos. Esos 10 metros cúbicos se van a compactar y se van a reducir, se van a almacenar en un tanque de 1 metro cúbico, por ejemplo. Entonces el fluido se comprime, y por supuesto hay una variación de energía, ¿no? Se le proporciona energía al fluido, entonces hay un cambio de entalpía. Por eso es que utilizamos un delta H, ¿no? Entonces la entalpía que en un inicio el fluido tenía, y la entalpía que ahora tiene, esa diferencia de entalpías es la energía que nosotros almacenamos en ese fluido, en ese contenedor, compactando el fluido. Bien, también bueno, esa diferencia de entalpías es equivalente a, suponiendo que el proceso es reversible, es equivalente a un delta T por Cp, donde Cp es la capacidad calorífica a presión constante. Ahora, algo importante que hay que remarcar, en este tipo de análisis regularmente lo que se utiliza son unidades específicas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado que vamos a tener aquí va a ser en joules sobre kilogramos, ¿sí? Eso significa que bueno, es la energía que tenemos por cada kilogramo de aire que fluye, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que tenemos un fluido, una cantidad de aire, por ejemplo, lo compactamos,
En este proceso, bueno, va a haber un incremento de temperatura, lo cual quiere decir que su energía interna incrementa, ¿sí? Además se va a dar un incremento de presión, un cambio también de volumen, lo cual quiere decir que entonces su entalpía cambia. Posteriormente dejamos enfriar al sistema, lo cual nos da a notar que entonces su energía interna regresa al estado natural, ¿sí? Que tenía un inicio, pero que bueno, ahora hay un potencial almacenado equivalente a la variación de presión por volumen, ¿sí? Una vez que tenemos el sistema ya en equilibrio, es decir, que ya tomó temperatura ambiente, el fluido es liberado, ¿sí? Ahora, si nosotros no dejamos que su temperatura disminuya, es decir, que en el proceso este fluido adquirió temperatura y dejamos que este guarde esa temperatura, bueno, estaremos almacenando más energía, ¿sí? Por otro lado, si dejamos que el fluido tome temperatura ambiente, entonces estaremos perdiendo energía, ¿sí? Lo que no estamos perdiendo, bueno, es el potencial, esa presión que tenemos ahí disponible, ¿no? Una vez que ya tenemos el sistema en equilibrio, podemos utilizarlo al liberarlo, ¿sí? Y hacerlo pasar por una turbina, ¿sí? En ese proceso se da también una transformación de energía, una transformación de la entalpía del fluido, ¿sí? La componente presión por volumen se transforma en energía cinética, ¿sí? Porque ahora el fluido se mueve, ¿sí? El potencial que estaba ahí almacenado ahora se convierte en energía de movimiento, ¿sí? Que le da un sentido macroscópico al fluido moviéndose. Este fluido, bueno, entra por la turbina, como ya vimos, entra al espaciamiento entre los discos y bueno, genera una adherencia, y eso mismo, bueno, genera un torque, un movimiento mecánico y bueno, una potencia mecánica. Posteriormente, bueno, esa energía mecánica puede ser acoplada a un generador eléctrico y generar un voltaje, ¿sí? Y darnos una disponibilidad de carga eléctrica, ¿no? En función de las características, por supuesto, del generador y de el movimiento mecánico que pueda tener la turbina. Cuando ocurre esta liberación cuando ocurre la liberación del potencial del fluido, lo que sucede es que la temperatura disminuye. Es decir, si el fluido almacenado estaba a temperatura ambiente, va a disminuir por debajo de la temperatura ambiente, ¿sí? Puede disminuir 10 grados, 20 grados, en función de qué tanto se libere, ¿no? De cuánta energía se ceda. Por lo tanto, a nosotros aquí en este proceso nos interesaría conocer la energía cinética que lleva el fluido. Pero si nosotros no podemos medir la velocidad del fluido, entonces podemos medir qué tanto cambia la temperatura. Y en función de eso podemos conocer la energía cinética del fluido, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, tenemos el fluido estancado. Ahora estamos analizando simplemente el proceso de cuando el fluido camina hacia la turbina, ¿sí? Entonces el fluido ya está estancado, ya está a temperatura ambiente. Y entonces, ¿qué energía tiene? Bueno, tiene la energía equivalente a su energía interna y el producto de presión por volumen, ¿de acuerdo? Una vez que se libera ese potencial, entonces sabemos que también esta entalpía es equivalente al producto de la variación de temperatura por la capacidad calorífica a presión constante. Cuando se da esa liberación de potencial, la temperatura disminuye, ¿sí? Entonces esta energía, ¿sí? que se libera
va a energía de movimiento, ¿sí? La energía de movimiento es energía cinética. Ya habíamos visto cómo se puede medir, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, en este caso nosotros vemos aquí la ecuación, solo aparece un medio de la velocidad al cuadrado. Eso es porque está, recuerden, en unidades específicas, es decir, es la energía cinética por cada kilogramo que fluye a través de la turbina. Entonces nosotros podemos conocer la energía cinética si conocemos nosotros la variación de temperatura. Podemos meter ahí un termopar, un sensor de temperatura a la entrada y medir la temperatura de entrada, compararla con la temperatura inicial, que es cuando el aire estaba estancado, ¿sí? Es decir, la temperatura ambiente. La temperatura que disminuye, en función de cuánto disminuye la temperatura, es la energía que se está cediendo del sistema, el potencial ahí compactado, hacia energía de movimiento. Entonces, la energía que está entrando a la turbina, pues es la energía cinética, ¿sí? Y es equivalente a este producto, donde este delta T hace referencia entre la temperatura cuando el fluido estaba estancado, estaba ahí compactado, y a la temperatura a la cual llegó mientras fluía, ¿sí? Esto es muy común y es de hecho uno de los principios que se utilizan para refrigeración. Se comprime un fluido y una vez que está compactado se deja liberar y entonces su temperatura disminuye, y es esta disminución de temperatura la que se aprovecha para quitarle temperatura, para quitarle energía a una cámara, ¿no? Que es donde es la cámara de refrigeración, donde la temperatura es baja, no empieza a disminuir. Bien, entonces la energía que entra en la turbina es, bueno, la energía cinética. En términos específicos es un medio de la velocidad al cuadrado del fluido, ¿sí? Y que, bueno, es equivalente a la multiplicación de la capacidad calorífica a presión constante del fluido, ¿sí? Por la diferencia de la temperatura del fluido en estado estacionario, es decir, la temperatura ambiente a la cual se estabilizó en un inicio, por la temperatura a que tiene el fluido cuando fluye, ¿sí? Ahora, esta energía es la energía disponible, ¿sí? Y que, bueno, ya fue adquiriendo pérdidas, ¿sí? Desde que se recibió, por ejemplo, si hablamos de un sistema fotovoltaico, recibió energía, parte ya la perdió en calor, parte no la pudo absorber. Esta energía pasó a un compresor. Este compresor también, bueno, tiene deficiencias, parte de esa energía ya se perdió en calor, en fricción, vibración, y parte que no pudo aprovechar el sistema. Posteriormente, bueno, esta energía que es almacenada por el mismo compresor es liberada, y bueno, esa energía liberada es la que nosotros estamos viendo acá, que, bueno, también va a pasar un proceso también de pérdidas cuando pase a la turbina, ¿sí? Entonces, bueno, el fluido entra a una temperatura, ¿sí? Que es la temperatura T subfluye, y una vez que sale, ¿sí? Pues el fluido va a salir más caliente, es decir, el fluido se va a calentar, ¿no? Entonces parte de la energía que se le está dando en movimiento se va a generar, se va a convertir en calor, en vibraciones internas dentro del mismo fluido. Por otro lado, bueno, va a haber también trabajo útil. Entonces, en este caso podemos medir las pérdidas de calor, ¿sí? Como también con las temperaturas, ¿sí? Entonces, en este caso la temperatura de entrada que aquí estoy denominando es exactamente la temperatura de entrada, la temperatura T subfluye, ¿no? Y la temperatura de salida, bueno, es la temperatura medida a la salida una vez que pasó por los discos y ya salió hacia el ambiente, es esa temperatura. Y eso, pues, representa las pérdidas de calor. Y bueno, la diferencia entre las pérdidas y el aire que
la energía que entra, la energía cinética, pues es equivalente al trabajo útil, ¿sí? Es decir, lo que la turbina absorbió y convirtió en trabajo mecánico, en movimiento, ¿sí? A esto se le conoce como análisis energético y se queda hasta aquí. Por supuesto, hay otras pérdidas todavía que este análisis no tiene en cuenta, pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, el trabajo útil en este caso es equivalente a la diferencia de la energía entrante menos las pérdidas, ¿sí? Pérdidas que tienen que ver con colisiones moleculares ahí entre el mismo fluido, su misma naturaleza de que cuando un fluido se frena aumenta su temperatura, ¿sí? Y, bueno, ¿qué pasa dentro de la turbina? El fluido, una vez que entra, la energía que entra, cómo interacciona con los discos, cómo sabemos en función de qué parámetros se genera el torque dentro de la turbina. Bueno, hay varios modelos para este tipo de turbina que describen la generación de torque mecánico, ¿sí? Porque bueno, estamos hablando de que entra una porción de energía, entonces esa energía que está entrando, parte de esa energía se va a convertir en trabajo mecánico, que ya habíamos visto, que es equivalente al torque por el desplazamiento angular, ¿sí? En este caso, cuántas vueltas da o qué porcentaje de la vuelta ha dado, ¿sí? Es decir, el producto del torque por los grados que se hayan movido, ¿no? En este caso los discos. Si hablamos de potencia, entonces el torque por el producto de la frecuencia angular, ¿sí? Entonces, también podemos hablar en términos de potencia, ¿no? Bueno, uno de los modelos que describe cómo se genera el torque dentro de este tipo de turbinas es propuesto por el doctor Rice. Es un científico que ha trabajado desde 1960 con este tipo de turbinas, y empíricamente él determina que el torque es equivalente, bueno, a esta ecuación que tenemos acá, que involucra, bueno, involucra la velocidad lineal, ¿sí? Podemos hablar de velocidad angular o velocidad lineal. En este caso es velocidad lineal, ¿sí? Entonces fíjense, aquí tengo una imagen donde está un disco de tipo Tesla. Entonces a esta parte, ¿sí? Al exterior le llamamos el radio exterior, y aquí donde están estos agujeros, que es por donde el fluido ya sale, vamos a llamarle radio interior. Entonces, por supuesto, la velocidad lineal en esta parte del disco no es la misma que en ¿no? Aquí la velocidad tiene que ser mayor para ir a la par, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia ahí de velocidades. Entonces, contempla la velocidad lineal, el radio exterior, interior, los radios interior y exterior también, y bueno, el flujo volumétrico dentro de los discos, del espaciamiento que hay entre los discos. Si bien veíamos una imagen por aquí, a esta imagen, ¿sí? Aquí hay un espacio entre cada disco, entonces el flujo volumétrico que hay entre los discos es el considerado. Por otro lado, esta ecuación carece de utilidad, porque medir el flujo dentro de ese espaciamiento es complejo, es difícil, sobre todo si estamos hablando de espaciamientos a lo mejor 1 milímetro, medio milímetro. Es difícil poder medir el flujo, ¿sí? Por otro lado, bueno, es una ecuación que describe el torque, ¿no? Ok, otro modelo, bueno, aquí se están presentando dos modelos, existen 4, pero bueno, no vamos a estar más en detalle, porque bueno, ninguno de los 4 está totalmente definido como el modelo perfecto para este tipo de turbinas. Bien, este modelo es propuesto por William Tiles, ¿sí? Entonces fíjense, él se empieza considerando una área diferencial, ¿sí? Es esta que tenemos aquí, ¿sí? Es una pequeña área. Fíjense, esta área, ¿sí?, que tenemos acá, bueno, parece rectangular, ¿no?
Si fuese una área rectangular, ¿cómo encontramos su área? Bueno, multiplicando lado por lado, lado por lado, ¿sí? En este caso, este lado es curvo, ¿sí? Entonces él considera que, bueno, entra el fluido, ¿sí? Y toca a los discos, ¿no? A la superficie de los discos. Entonces empieza considerando una sección diferencial, o sea, una sección pequeña. Entonces esta sección pequeña, por supuesto, va a generar una fuerza, ¿sí? Una fuerza. Y bueno, la intención de ver de forma diferencial es que, bueno, después de eso, haciendo una integral, pues vamos a cubrir toda el área del disco, ¿sí? Entonces, esta área que tenemos aquí, ¿cómo la definimos? Bueno, pues esta área, ¿sí? Va a ser equivalente a delta x. ¿Quién sería delta x? Bueno, delta x sería este lado, ¿sí? La distancia que hay de acá para acá, ¿sí? ¿Quién sería? Bueno, delta teta es el ángulo, ¿sí? El ángulo que hay. ¿Qué tanto está abierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir el arco? ¿Sí? Este arco, la longitud de este arco. Bueno, en geometría, la longitud, por así decirlo, el perímetro total, ¿sí? De la circunferencia, ¿sí? Es pi por 2 veces el radio, ¿sí? Si no estamos definiendo todo el arco, o sea, toda la circunferencia, digamos la mitad, ¿sí? Entonces sería pi por radio, ¿sí? Nada más, o sea, la distancia que habría de acá hasta acá, 180 grados, ¿sí? Por otro lado, si estamos hablando de un área diferencial y que además este arco no está ubicado exactamente en el exterior de la circunferencia, entonces pues es equivalente a multiplicar. Si la circunferencia está ubicada acá, entonces vamos a considerar ese radio. A ese radio le estamos llamando x. Entonces el producto de este diferencial, ¿sí? Este diferencial que es delta teta por el radio, en este caso el radio de acá hasta acá, ¿sí? Que puede variar, puede ser el radio de acá hasta acá, o de acá hasta acá, o de acá hasta donde sea, ¿no? Donde estemos ubicando ese diferencial de área. Entonces este arco que tenemos aquí, ¿sí? Va a ser equivalente al producto del diferencial del ángulo por el radio. En este caso lo estamos denotando como x. Por lo tanto, el área total va a ser el producto de delta x. Delta x es este pedazo que está aquí por el arco, ¿no? En este caso el arco es el radio, ¿sí? El radio donde esté ubicada el área, por delta teta, ¿sí? Que es el ángulo que tan abierto está, que puede abarcar toda la circunferencia, como puede abarcar solamente 1 grado, 5 grados, ¿sí? En fin. Entonces, bueno, la fuerza ejercida por el fluido en una área, en este caso, va a ser equivalente al esfuerzo cortante, que lo estamos denotando como tau, por esa área, ¿sí? Y el torque, pues ya sabemos, el torque es equivalente a la fuerza por el radio, ¿sí? Que es x, ¿de acuerdo? Bien, entonces sustituyendo aquí las variables que tenemos de fuerza y área, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos esto que tenemos aquí. Sería el esfuerzo cortante del fluido, ¿sí? Sería el diferencial de delta x, que es este pedacito, ¿sí? Delta teta, que ya sabemos es un diferencial del ángulo, ¿sí? De qué tan abierto está el ángulo para esa área determinada, y bueno, por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, esto se resuelve integrando para conocer la variable delta x y delta teta, ¿sí? Entonces delta teta integraría, por supuesto, de 0 a 2pi, que es lo que corresponde a toda la circunferencia, a toda el área del círculo, ¿sí? Y delta teta
perdón, R, ¿sí? X, que integraría desde 0 a R, ¿sí? Desde el origen, ¿sí? Hasta todo el radio, ¿no? Y bien, además el esfuerzo cortante, bueno, está descrito por esta manera, ¿sí? Que es la velocidad, 3 veces la velocidad por nu, que en este caso es la viscosidad cinemática del fluido, y h, que es la separación que hay entre los discos, ¿no? Ya vimos una imagen, aquí está, ¿sí? La separación entre los discos, la distancia que hay de acá para acá, sería h, ¿de acuerdo? Entonces, resolviendo la integral, ¿sí? Que obtenemos, bueno, obtenemos tau, tenemos el radio al cubo, 2 veces pi sobre 3, ¿no? Sustituyendo el equivalente del esfuerzo cortante, bueno, aquí tenemos una ecuación que nos describe el torque entre cada par de discos, ¿no? 2 veces pi por la velocidad a la cual entra el fluido entre los discos, por el radio al cubo sobre h, ¿no? Bueno. Ok. Y bien, aquí tenemos ya algunas estimaciones de eficiencia. Fíjense, lo que hicimos fue hacer un análisis energético en lo que les mostraba a diferentes presiones, ¿no? Entonces tenemos temperatura de entrada, a la entrada de la turbina, temperatura a la salida, ¿sí? La diferencia entre estas dos temperaturas, ¿sí? Por la capacidad calorífica que nos va a dar, el calor, nos va a dar el calor, esto que está aquí. Por supuesto, noten que son joules sobre kilogramos, es en términos específicos, el calor generado por cada kilogramo que ha fluido, ¿no? Por la turbina. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, este calor son pérdidas para nosotros. ¿Cuál es la entalpía? ¿Cuál es la energía que tiene el fluido? Pues es la diferencia entre la temperatura de entrada y la temperatura ambiente, la temperatura a la cual tiene el fluido cuando está estancado, ¿sí? Cuando aún no se mueve. Muy bien, entonces eso es la entalpía, es la energía que está entrando por la turbina. Entonces, bueno, aquí tenemos, fíjense, tenemos la energía que está entrando por la turbina, la energía que se está desperdiciando en calor, y entonces la diferencia de estas dos nos va a dar el trabajo útil, la energía que la turbina puede convertir en movimiento mecánico, ¿no? En un torque y en un desplazamiento angular. Y bueno, el cociente entre el trabajo útil y la entalpía de entrada, o sea, la energía de entrada, pues es la eficiencia. Entonces aquí tenemos una eficiencia a diferentes valores de presión. Bueno, esta turbina está en un 40% de eficiencia, ¿no? Esta eficiencia solamente es en la turbina. No considera pérdidas en el sistema de energía renovable, no considera pérdidas en el compresor que comprime el fluido, ¿sí? Simplemente es en la turbina. Y bueno, ese trabajo útil, ¿sí? También es cedido, esa energía es transformada ya a algo más útil, como puede ser energía eléctrica, ¿sí? Bien, esa energía que nosotros consideramos de entrada, ¿sí? El trabajo útil, aquí lo tenemos denotado como energía entrante, ¿sí? Menos pérdidas, pérdidas por calor. En este caso pueden ser también vibración mecánica, fricción en los mismos valeros del rodete, o sea, del eje. Y bueno, ¿a qué es equivalente ese trabajo útil? ¿Sí? En términos mecánicos, ya, o sea, lo que nos sobró, lo que nos quedó, lo que nos es útil para nosotros, es equivalente a un torque, ¿sí? A una fuerza, es equivalente a la fuerza en movimiento lineal. En movimiento angular el análogo es el torque, ya lo habíamos visto, por el desplazamiento angular, o sea, cuántas vueltas dado cuánto se ha desplazado, ¿no? Cuando el sistema está en movimiento en trabajo, bueno, es equivalente expresarlo en términos de potencia,
es decir, el torque por la frecuencia angular, el trabajo útil que nos da por unidad de masa por cada kilogramo que fluye cada segundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparece W con un puntito arriba que indica que es un flujo de energía, ¿no? Este flujo de energía, esta potencia, ¿sí?, pues se va a transformar también aquí en el generador en una potencia eléctrica, ¿sí? Bueno, aquí están las dos ecuaciones. Esta W sub E hace referencia al trabajo eléctrico, ¿sí? Y el trabajo eléctrico está definido en producto del voltaje por la carga eléctrica generada. El proceso de transformación de energía en este sistema, bueno, hace referencia a una de las ecuaciones, a una de las leyes de Faraday, que es el proceso de inducción electromagnética, ¿no?, que bajo el movimiento mecánico puede inducirse con la variación de un campo magnético, se puede inducir el flujo de una carga eléctrica, ¿sí?, de una fuerza, en este caso el voltaje, ¿no? Bueno, si hablamos de energía de trabajo eléctrico, es voltaje por carga eléctrica. Si hablamos de potencia, entonces es voltaje por el flujo de carga, o sea, la corriente, ¿sí? ¿Cómo se genera el voltaje? Bueno, el voltaje, si ustedes saben, el voltaje inducido en una bobina, en una espiga en un bobinado, en una vuelta de cobre, ¿sí?, bueno, está en función de cuántas vueltas tenga ese bobinado, ¿sí? Un bobinado es un rollo de cobre, de hilo de cobre, ¿sí?, como un bollo de hilo, ¿sí?, pero hilo de cobre. Entonces, en función de cuántas vueltas tenga ese embobinado, también depende de la intensidad del campo magnético, que es lo que representa esta B. También está en función del área transversal del embobinado, ¿sí?, y la frecuencia angular, es decir, qué tan rápido se mueve. A medida, si se dan cuenta, a medida que se mueva más rápido el eje, los embobinados, en este caso los imanes o quien genera el campo magnético, mientras más rápido varíe, el voltaje es más alto, ¿sí? Y entonces, si hablamos de potencia eléctrica, está definido, ¿sí?, si esto es el voltaje, bueno, está definido de esta manera, donde entonces, yéndonos a nuestra ecuación de trabajo mecánico y suponiendo que no hay pérdidas, que por supuesto si las hay, el torque es equivalente, bueno, al producto de la corriente, el número de vueltas, la intensidad del campo magnético, el área transversal y, bueno, seno de la frecuencia por el tiempo, ¿no?, es decir, el desplazamiento angular, que, bueno, este seno va a estar oscilando entre menos 1 y 1, ¿no?, si es la corriente alterna, ¿no? Además, bueno, hay pérdidas, por supuesto. En este caso estamos denotando esas pérdidas con R, ¿sí?, y pues es la diferencia del trabajo mecánico, en este caso el torque por el desplazamiento angular menos, ¿sí?, el trabajo eléctrico, el voltaje al final de cuentas que se ha producido por la carga eléctrica, ¿no? Entonces un generador también va a tener pérdidas eléctricas por la propia resistencia, por la propia fricción en los rodetes en donde se está generando ese movimiento, también calor generado por el mismo flujo de corriente, vibración mecánica, no sé si ya lo comenté, pero también, y bueno, de esta manera se da toda la transformación de energía, ¿no? Bien, y bueno, aquí algunas conclusiones. Pues bueno, lamentablemente no se cuenta con una teoría definitiva con este tipo de turbinas que describa el comportamiento del fluido dentro de la turbina, es decir, cómo podemos hacer, de qué parámetros depende o qué parámetros nosotros necesitamos mejorar para que la turbina aproveche el máximo de la energía entrante, ¿sí? Analizar el proceso
interno de la transformación de energía es complejo, ¿sí? Por otro lado, un análisis energético nos resuelve mucho los problemas, pues podemos nosotros medir energía de entrada, energía de salida, y en función de sus de algunas variaciones ir viendo cómo se va absorbiendo o se va absorbiendo más o menos energía dentro de la turbina. La transformación de energía es un proceso que existe en todos los mecanismos y que siempre van a implicar pérdidas, ¿sí? Algo aquí relevante es que dentro de los dos modelos presentados solo uno relaciona el espaciamiento entre los discos, y que eso es muy importante para la generación de esfuerzo cortante. Entonces, a medida que hay un mayor esfuerzo cortante, pues se va a generar mayor torque, ¿no? Se va a aprovechar mayor la transmisión de energía. Y bueno, por último, la bibliografía, una bibliografía que he utilizado para explicar parte de la absorción de energía en el fluido, que es mecánica de fluidos, de Yunus Engel, de Potter, y bueno, algunas tesis que me han servido para la descripción de la turbina, y bueno, en especial la patente de este tipo de turbinas presentada por Nikola Tesla. Y bueno, eso es todo. Así que bueno, gracias.